En Jeremías, capítulo 17, el versículo 5 y 6 dice: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y el 9 y el 10 dice del mismo capítulo: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Tremenda pregunta. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Padre, gracias, esta es tu palabra, y es de ella que vamos a hablar. Y te ruego, Señor, que tú nos uses de una manera clara, sencilla, pero que tu palabra, como es poderosa y tiene poder, nos ayude, Señor, a sentirnos edificados y podamos tomar algo de esto y podamos aplicarlo a nuestra propia vida y podamos entonces ayudar a otros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bajo el tema, el papel de la iglesia en el proceso político. Ustedes sabrán que ya desde ahora hasta noviembre, usted va a escuchar lo que no ha escuchado quizás nunca antes, y va a haber cosas que tal vez usted nunca antes haya visto. Y nosotros lo que hemos intentado con este trabajo que Dios nos ha permitido desarrollar es que la iglesia, o sea, nosotros sepamos dónde estamos y cómo comportarnos y qué es realmente lo que usted, que es una iglesia, y yo, que soy una iglesia, debemos estar haciendo en contraste con lo que está haciendo el mundo y la gente que no es de la iglesia y que muchas veces quiere arrastrar a la iglesia, es decir, a los hermanos, ¿verdad? Porque el término es a los hermanos. A veces esa gente del mundo quiere arrastrar la iglesia y con mucha pena. Yo no sé si usted observa que usted está viendo políticos dentro de los púlpitos. Dentro de los púlpitos, aquí hay iglesias que están llevando políticos a los púlpitos. Entonces nosotros vamos a mirar, ¿verdad?, en contexto y en el presente, ¿verdad? Vamos a usar, ¿verdad?, lo que fue la profecía, ¿verdad?, lo que fue los apóstoles, lo que fue el Señor Jesús, que vivieron en tiempos políticos, ¿verdad? Y nosotros podemos mirar a la luz de la Biblia cuál fue la conducta de los cristianos, perseguidos por cierto, ¿verdad? Y cómo ellos se comportaron y cómo nosotros podremos comportarnos. Y una de las cosas que nos preocupa a veces, ¿verdad?, es que los hermanos nos olvidamos, primero, que no somos de aquí, no somos de este mundo. Segundo, nosotros no vamos a sacar ningún beneficio de un político, hermano, ninguno. Carlos, usted va a tener que seguir manejando la guagua y yo haciendo lo que estoy haciendo y usted lo que está haciendo y usted, no importa quién gane. No importa quién gane. Otra cosa, los políticos, lo único que ven en el rostro suyo y en el mío es un voto. Ellos no ven más nada ni le importa más nada. Le comentaba a alguien que los políticos son polifacéticos en el sentido que ellos, si usted toca reggaetón, ellos bailan reggaetón. Si usted toca bachata, ellos son bachateros. Si usted toca reggae, ellos son reggae, como lo llama Aquino. O sea, ellos están con todo el mundo. Y entonces, si nosotros miramos
Por ejemplo, hay que ir a Génesis, ¿verdad? Donde comienza, y déjeme decir que la primera forma de gobierno fue monárquica. O sea, lo primero que existió como gobierno organizado fueron reyes. No son los gobiernos que tenemos ahora, eso es un derivado. Entonces, otra cosa que hay que decir es que el orden fue establecido por Dios y el gobierno fue establecido por Dios. Y yo no sé si ustedes recordarán que nosotros tuvimos un estudio de 1 Samuel capítulo 8, no sé si lo recuerdan, donde hablamos de cuando el pueblo de Israel se puso a pedir rey, ¿verdad? Y recuerdan de eso y hablamos la tragedia porque Dios tenía un rey preparado, pero ellos se desesperaron porque el orden es establecido por Dios, no es por los hombres. Y aun nosotros veamos los hombres gobernando y cambiando y hacen mil cosas, y el hermano Carlos puso un ejemplo de Venezuela. Mire, los gobiernos del mundo tienen la cara de acero, si se pudiera decir. Esa gente, mire, han perdido la vergüenza. A ellos no les importa decirte una cosa ahora y ahorita salir con otra. Lo que hace un año era mal y ellos eran los primeros voceros, hoy ellos aplauden y abogan por eso, porque esos son los políticos. O sea, los políticos van donde hay votos, no importa. Y no voy a mencionar nombres, voy a decir uno y otro para que no mencionemos nombres de nadie, ¿verdad? Uno y otro. Para que usted vea que el gobierno secular, ¿verdad? Que son los gobiernos, hacen y deshacen. Usted ve que este país tenía la fama de que era el policía del mundo, pero ya eso no existe. ¿Por qué? Porque las mismas cosas que pasan en Venezuela y pasan en cualquier país, pasan aquí. ¿Usted cree que el sistema electoral de aquí es limpio y es? Aquí hubo un momento que sacaron un montón de gente de la lista de votantes y redujeron las áreas. Tú sabes que aquí se dividen para repartir, por ejemplo, los congresistas. Redujeron eso y cuando vinieron a abrir los ojos, esas leyes en muchos estados han tenido que ir a las cortes y la Corte Suprema de los estados ha tenido que devolver eso y volver a dividir, mandar a dividir eso como era y cuantas cosas, porque esta gente, eso es lo que hacen. Entonces, mire, en Génesis nosotros vemos donde el Señor, cuando termina la creación del hombre perfecto, el Señor le da señorío, es decir, le dice gobierna sobre esto, le da las responsabilidades, porque esto nos indica que Dios tenía un orden y que el gobierno está en la mente de Dios. ¿Qué sucedió? Bueno, nosotros vamos a Génesis capítulo 3 y nosotros vemos la tragedia, y en la tragedia, ¿verdad?, como Dios había advertido a su gobierno que gobernara y pusiera orden, el gobierno se dejó engañar. Bueno, pues nosotros vemos las consecuencias. ¿Qué trajo como consecuencia? El juicio, ¿verdad? Y dentro del juicio, usted mira que siempre mencionamos un texto muy clave ahí, que es Génesis 3:15. Y mire lo que dice Génesis 3:15, que lo hemos leído un montón de veces, pero siempre hay que leerlo porque aquí comienza, ¿verdad? Ustedes saben que este es el juicio de Dios y ahí, entonces, porque ya el hombre se dejó arrebatar la autoridad que Dios le ha dado. ¿Y quién le arrebató la autoridad al hombre que Dios le dio? Satanás, ¿verdad? Entonces la autoridad del mundo, y hay que ser claro en esto, mire, la autoridad del mundo secular es Satanás. Es Satanás todavía. O sea, todos estos engaños y todas estas maromas que usted ve, ¿quién es? Satanás y sus ángeles. Entonces, en el juicio Dios le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Enemistad. Eso está diciendo que van a haber dos tipos de personas nada más. Dos en el mundo. Nada más hay dos tipos de personas. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. No existe más nada, hermano. Usted o es de Dios o es del diablo. Y hay que ser radical en esto.
Si usted ha creído en el Señor, usted es de Dios. Si usted no ha creído en el Señor, usted pertenece a Satanás. Hay dos, pondré enemistad. Él no está diciendo entre Juan y María, entre tú y quién. Simiente. Simiente se traduce como descendencia. Entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. ¿Y qué más dice? Esta te herirá en la cabeza. Y esto hace referencia, y mire lo grandioso que es la Biblia. Esto hace referencia al triunfo de Cristo sobre Satanás, al triunfo del bien sobre el mal. Y mire, esto es esperanzador, porque a veces cuando nosotros estamos en sufrimiento y en padecimiento, y cuando nosotros, como decía el hermano el miércoles, usted ve el mundo prosperando, y usted que es hijo de Dios, y usted que se levanta temprano a trabajar para sostener a su familia, y usted ve que le cuesta tanto sacrificio. Ahora está mi hija llenando una cosa de la beca de la escuela, y eso es empatando y buscando para todos los lados, porque nosotros no podemos pagar ni 100 pesos, y hay que buscar por donde sea, porque ya el año va a comenzar, y tú haces 1000 cosas, ¿verdad? Entonces el mundo prospera. Pero ¿sabe qué? El cristiano debe pensar en esto, en el triunfo de Cristo y el bien, y esto nos pone a nosotros a esperar y a sufrir con paciencia, porque el triunfo de Cristo, que ya fue, ¿verdad? En la mente de Dios ya Cristo triunfó. Nosotros somos triunfadores. Lo único es que nosotros no estamos viviendo, es decir, nosotros no estamos en full, ¿verdad? Disfrutando eso en full, porque todavía estamos aquí en el mundo dañado. Pero nosotros debiéramos estar mirando a ese triunfo, y cuando Satanás viene con ese desánimo, mire cómo está la iglesia, ¿verdad? La iglesia, aquí debiéramos haber 20 o 30 personas, y estaba pensando en estos servicios. Yo no sé si aquí hay una página de WhatsApp. Si no existe, nosotros debiéramos hacer una página de WhatsApp, que es un grupo donde cada hermano dé su nombre y su número, para entonces nosotros animarlo durante la semana a los servicios, porque nosotros tenemos que buscar algo que hacer. No es porque yo estoy feliz de invertir tiempo preparando un mensaje. A mí no me importa si una persona, si hubiésemos sido Benji y yo me siento aquí y me pongo a predicarle a Benji, no me importa. Pero me gustaría, ¿verdad?, que la gente aproveche, porque mucha gente está cayendo y está donde no debe estar, y no está donde debe estar, justamente por eso, porque nosotros tomamos el evangelio, lo tomamos como la ropa, ¿verdad? Déjame poner la ropa del evangelio, y cuando llego a la casa me la quito y vuelvo y me pongo lo que. Y no debiera, hermano, porque el mundo está en necesidad, mire, de personas que le modelen, las personas que con autoridad y con testimonio le modelen para ellos ver. Pero entonces, si nosotros no estamos haciendo lo que debemos de hacer, ¿verdad?, ¿a quién vamos a impresionar? Así que le dejo eso en la mente a cualquiera de las hermanas. Cójale los números a todo el que usted conozca de la iglesia, y haga un grupo, y ese grupo no va a ser para nada de disparate. Eso nada más va a ser para animar a los hermanos y recordarles, porque a veces a los hermanos hay que animarlos. Mire qué cosa. Y no nos debemos cansar de animarlos. ¿Por qué? Porque uno no sabe la situación. Incluso hay hermanos en situaciones difíciles, y a veces uno no lo sabe, y uno ora por ellos, pero uno no sabe. Y como uno no sabe, y no nos cuesta nada animar a alguien, mandarle un mensaje: mira, va a haber un estudio el miércoles, es bueno que tú lo escuches, es bueno que tú vengas, es bueno que sea, y uno seguirle, porque aquí hay hermanos que según la Biblia lo vamos a tener que cargar hasta el día que se mueran. Así que no se canse. No, yo sé que no se canse, no se canse. Entonces, dice que esa simiente, ¿verdad?, que herirá, que es el triunfo, dice: tú le herirás en el calcañar. Eso quiere decir que el castigo de Cristo es mucho más fuerte, y Cristo es mucho más poderoso que el castigo de Satanás. Y mire cómo se aplica eso en la vida de nosotros. Por fuerte que sea la prueba, escuche, por fuerte que sea su prueba, no va a ser tan fuerte que el Señor no la pueda librar.
por fuerte que sea. Ya, hermano, mire cómo está la familia del hermano, ¿verdad? Esto es doloroso y tú te pones a mirar la historia y te dices, wow, un hermano que dio su vida al Señor. ¿Sabe qué? Lo mejor que él pudo haber hecho fue haber dado toda su vida al Señor. ¿Por qué? Porque ahora mismo él está preparado para irse con el Señor. Y tú sabes lo bueno que es tu poder decir, por encima de todas las cosas, que tú digas, yo he peleado la buena batalla. No es que yo peleé la batalla, no, yo he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Y se necesita que en este tiempo nosotros peleemos la batalla y guardemos la fe. Lo último que un creyente puede perder es la fe en su Dios y en las promesas de Dios. Entonces, dicho esto de gobierno, ¿verdad? Nosotros sabemos que un reino es un gobierno. Entonces yo puse alguna pregunta. ¿Qué es un sistema político? Por ejemplo, un sistema político es un conjunto de personas, ¿verdad? Partidos, que ellos se asocian con ideales, debiera ser iguales y comunes. Esa es la meta principal, pero usted sabe que dentro de ellos mismos, oiga, tú eres de un partido y hay 20 de ese mismo partido y ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Pero eso es lo que es un sistema político, ¿verdad? Entonces, la otra pregunta que quiero hacer y que vamos a abordar es, ¿debe ser este un tema de discusión en la iglesia? O sea, ¿debe la iglesia venir aquí a hablar de política y hablar a los hermanos por quién tú vas a votar y yo me gusta fulano y a mí me gusta Perencejo y a mí me gusta Sutanejo? ¿Debe ser esto un tema político? ¿Qué nos aconseja la Biblia? Bueno, nosotros podemos ir a Mateo y ustedes notarán, los que han leído el Evangelio de Mateo, en Mateo hay alrededor de 25 o más citas relacionadas con lo que es el reino de Cristo, el reino de Dios. Entonces, este es un tema importante y hay que tratarlo. ¿Qué es un reino? Bueno, un reino se entiende como un gobierno y bíblicamente un reino hace referencia a la última misión del Señor, que es la misión mesiánica. Es decir, el Señor será establecido para gobernar este mundo y eso sucederá en lo que le llama la teología el milenio. Entonces, ¿quién va a ser el rey? ¿Quién va a ser el gobierno? El Señor. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que establecerá un reino de paz y de justicia. Si tú oyes que el Señor viene a establecer un reino de paz y de justicia, ¿qué entonces te llega a la mente? Nosotros estamos viviendo en un gobierno de paz y de justicia. Ni existe la paz, ni existe la justicia. Y Moisés, yo sé que usted ve alguna noticia, ¿verdad? Si usted se pone a ver noticias, usted termina diciendo, bueno, el mundo está a una pulgada de quemarse entero. Tú oíste que mataron un líder grande de Hamás, tú me matas uno, yo mato uno, yo te ataco porque tú me mataste este me ataca porque yo te maté a aquel. O sea, el mundo está al borde de un colapso. ¿Qué quiere decir? No hay paz, no hay justicia. Entonces, mira, Mateo, en Mateo 3:2 es la primera mención de la escritura del Nuevo Testamento, donde Juan, ¿verdad?, que es el que le prepara el camino al Señor. ¿Cuál fue el discurso principal de Juan? Y nosotros vemos en la Biblia más adelante que Dios dice que de todos los profetas nacidos de mujer, no había uno como Juan. ¿Y cuál fue el mensaje de Juan? Que fue tan profundo que el Señor dijo eso. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje de Juan. Entonces, ¿qué implica este versículo? Implica algunas cosas. Primera es que se establecerá un reino.
Segundo es que los habitantes de ese reino tendrán que arrepentirse, es decir, tendrán que ser diferentes, tendrán que cambiar porque usted como está y el mundo como está no va a poder ser parte de eso. ¿Cuál es el mandato? ¿Para qué? Él lo dice muy claro. El reino de los cielos se ha acercado. Está tan cerca, pero está tan lejos que la única manera de entonces de nosotros acercarnos al reino es si nos arrepentimos. Nadie sin arrepentimiento podrá ser parte de ese reino. Entonces, Mateo 4:17, el mismo mensaje del Señor, el mismo paralelo, es decir, como el Señor viene a continuar el ministerio que Juan le abrió el camino. ¿Qué es lo que dice el Señor? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero recuérdese que en Israel en ese tiempo habían gobiernos y habían reyes y habían religiones y religiosos. Y el Señor Jesús fue a buscar un cargo donde el rey o el gobernador. O el Señor Jesús fue a promocionar al gobernador. Arrepentíos. Entonces, una buena conversación. Si usted quiere tener una buena conversación con una gente del mundo, y usted le haría un gran favor y Dios lo agradecería porque es la manera de Dios salvar, y usted sabe que esto es soberano. Pero hay que tener esto muy en cuenta, hermano. Nadie se va a arrepentir sin predicación de evangelio. Oiga, nadie, esto es radical, nadie. Eso no es que Dios te va a arrastrar y te va a decir tú eres salvo. No, tienes que escuchar el evangelio. Ese fue el modelo que Dios determinó. Tienes que escuchar el evangelio. Entonces esto me asusta ahora. Porque si es verdad que es así y eso es verdad, entonces tiene que haber quien proclame el evangelio para que la gente lo escuche, ¿o no? El congresista proclamará el evangelio, pero el senador sí, porque él es bueno. Oh, tampoco. Ah, pero vamos a dejar al alcalde entonces. ¿Usted se da cuenta? Entonces nosotros de dejar nuestra responsabilidad, que si la dejamos nadie la va a ocupar. Oiga esto, mire qué paradoja. Si usted deja la oportunidad de predicar el evangelio, nadie lo va a ocupar. Pero ellos lo ponen a usted entonces a hablar de ellos. Entonces ellos que son mentirosos, usted está hablando de ellos. ¿Usted ha pensado en eso, hermano? Entonces tú no quieres hacer lo que yo hago, entonces yo sí tengo que hacer lo que tú haces, y tú estás llenando el pueblo y la ciudad y a todo el mundo de mentira y de falsedad, y ellos están en todos los lados, y donde quiera que haya una cámara. Aquí hay un funcionario que él va manejando el carro y él ve una cámara y él se parquea de una vez a tener doble parque y papearse a salir en la cámara, enfermo con la cámara. Enfermo totalmente con la cámara. Y entonces nosotros vamos a promocionar eso. Entonces, los gobiernos, ¿verdad? Nosotros hablamos que Jesús es el Rey Mesías, y si nosotros miramos, le voy a decir la cita, por ejemplo, las profecías mesiánicas, ¿verdad? Miqueas 5:3, Deuteronomio 18:19, Isaías 49, 6 y 7, Salmo 22, 14, 15, 18, Zacarías 9:9, Zacarías 11:12, donde dice que habla de la profecía del Señor, Malaquías 3:1, Isaías 35:4, Isaías 7:14, todo eso habla de las profecías mesiánicas. Entonces dice Jeremías, ¿verdad? El texto que leí, 5 y 6 del versículo 17 nos recuerda a nosotros. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre.
Y recuerde que esto está hablando de personas que no son creyentes. La gente que no es creyente, hermano, está lleno de mentira y lleno de falsedad y lleno de hipocresía. Hermano, esa gente son tan caruces que te dicen una cosa ahora y ahorita te dicen otra. Y te prometen una cosa ahora y si ganan y tú lo ayudaste a ganar, tú das 100 viajes a su oficina y nunca lo ves porque lo primero que ellos mandan a hacer es una puerta por detrás. Y una secretaria carúa ahí, entrenada. No, él no ha llegado, o está en un meeting con el presidente, o está en una reunión con fulano. Y eso pasa mucho en los países de nosotros. Y tú pierdes 20 días y no lo ves. Eso es el gobierno secular. Entonces, los tipos de gobiernos, se lo voy a leer rápido, ¿verdad? Autocrático, esas son figuras que son ley, batuta y constitución. El gobierno autocrático, le puedo poner un ejemplo en Nicaragua, para no mencionar el nombre. Ahí hasta un mosquito que lo manden a picarle a una gente, él tiene que saber cuál es el mosquito y a quién le va a picar. Eso es autocrático y esos otros, tú sabes. Entonces, nosotros dijimos, ¿verdad?, que un reino es un gobierno y que los gobiernos fueron establecidos por Dios, porque Dios es un Dios de orden. Las autoridades fueron establecidas para que cumplieran. Usted lee los estatutos de esos partidos y usted se sorprende con todo lo que se supone que ellos hagan. Y cuando usted lo compara, lo que dicen los estatutos con lo que ellos están haciendo, usted dice, no, pero tiren eso a la basura. Porque una cosa es lo que ellos dicen y otra es lo que hacen. Entonces, el gobierno democrático, que se supone que es un gobierno donde hay elecciones y donde se impone la mayoría, tampoco eso, que debiera ser, dentro de todos los sistemas, debiera ser el mejor, pero ya no lo es. ¿Por qué? Porque está dirigido por hombres. Está la democracia clásica, que es una combinación de ideas y pensamientos, y eso se ha entretejido de manera tal, por ejemplo, en el caso de aquí, los partidos tienen grupos que son liberales, tienen grupos que son centristas, tienen grupos que son de izquierda, grupos de derecha, como ellos lo llaman, y cada uno con una idea diferente, y eso se ha vuelto, sálgale corriendo, como dice, democracia representativa, que es una representación del pueblo, democracia semi-derecha, ¿verdad? Eso es, permiten alguna cosa y cuando a ellos no les conviene quitan eso y no, eso no, lo dejan por 3 días y lo quitan. Democracia republicana, que es un país como cuando el país se preocupa o debiera preocuparse por los asuntos públicos. El totalitarismo, que se regula en base, por ejemplo, esa persona totalitaria, son grupitos, no es una sola persona, es como le dicen, un anillo, y ese anillo decide todo lo que se va a hacer, y ahí nadie tiene voz ni nada, eso es lo que va. El gobierno monárquico, que es el gobierno de reyes, y recuerdan que es el más antiguo, y ahora mismo las monarquías que quedan conocidas, Inglaterra, España, y en los países musulmanes hay como 20 o 25, y desde que Dios dijo y dio el juicio de la monarquía, todo lo que Dios dijo, ustedes recuerdan que nosotros tratamos eso, te van a coger la mujer, los hijos, tus hijos, las riquezas, todo. Bueno, pues así mismo, las monarquías, el pueblo trabaja para mantener esos reyes. Ellos son los dueños de la mitad de los países y usted le pregunta, ¿qué tú trabajas? No, yo soy rey. ¿Y el hijo tuyo? No, yo soy príncipe. Y la hija, no, es la princesa. ¿Entiende? Entonces, el reino del Señor, que fue lo que leímos, ¿verdad? En el 3:2 y el 4:17, el gobierno del Señor será establecido. Léame 2 de Samuel 7:16, quiero leer esta cita, 2 de Samuel 7:16. El gobierno del Señor será establecido.
Segunda de Samuel 7:16. Dice, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será establecido eternamente. Del único que la Biblia dice que será un rey eterno, ¿quién es? El Señor. ¿Quién es el Señor? Nuestro Señor. Y déjemele decir esto, hay una diferencia en la palabra hebrea. Esa palabra de nuestro Señor se escribía todas las letras en mayúscula, porque tiene un significado diferente. Cuando tú escribes Señor con una sola mayúscula, puede ser el amo tuyo, puede ser el jefe tuyo, puede ser hasta el papá, que hay países que los hijos le dicen el Señor. Pero cuando es las 4 letras, es nuestro Señor, que se deriva de Jehová, de Jehová, de los nombres eternos de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, ese es nuestro Señor, es el único que menciona la historia que será rey eterno, rey para siempre. ¿Cuántos gobiernos han pasado después que nosotros estamos aquí? ¿Y cuántos seguirán pasando? Usted ve que hay momentos que ellos creen que ellos son los dueños del mundo, y ellos se acuestan pensando que el mundo es de ellos y lo tienen en la mano. ¿Y sabe qué? Tus días están contados. Y tú tendrás que pararte frente a Dios. Y tú le tendrás que dar cuenta a Dios. Tú que has abandonado a Dios por 2 o 3 votos, le vas a tener que dar cuenta a Dios. ¿Qué dice Génesis 49:10? El que primero lo encuentre de los varones lo lee. No será quitado el cetro de Judá. 49:10. Tiene falta. 49:10 Sí. dice. Espérese, que lo tenía aquí ahora. Sí. 49:10 Sí. dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esa palabra Silo es una referencia del Señor. No es del lugar, del Señor. Del Señor. Entonces, léame ahí mismo Daniel 2:44. Después de Ezequiel, Daniel. Mire lo que dice Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, hermano. Para siempre. ¿Usted cree que yo voy a gastar mi tiempo en uno que se va ahorita y otro que se va ahorita y otro que se va ahorita? Yo voy a promocionar el que será por los siglos de los siglos. Yo voy a hablar del Señor de señores, del Rey de reyes, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, dice Mateo 5, ¿verdad? Hablando de los reyes, 5:3. ¿Qué dice Mateo 5:3? Dice: bienaventurados los pobres. Mateo 5:3, ¿verdad? Así mismo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hablando del reino. La pobreza de espíritu, recuerdo que el hermano lo explicó muy bien cuando estaba, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Verdad? Cuando estábamos dando las bienaventuranzas. Ay, se le olvidó. No, pero la buenaventuranza, ¿verdad? Bienaventurado el pobre, porque nosotros carecíamos, nosotros somos pobres y éramos pobres espiritualmente. ¿Quién suplió esa pobreza? El Rey, Cristo. Y mírelo ahí mismo en 6:33.
que es un verso que cualquiera lo recita de memoria. Sí. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso no hay nada que decir, eso es un mandamiento. Ahí no está diciendo busque un partido político y váyase a hacer campaña. Ahí está diciendo busque el reino de Dios. Y usted sabe que cuando aparece el reino de Dios, aunque usted no lo vea, añádale la justicia. Porque eso es lo que hace diferente el reino de los hombres, es que el reino de Dios es eterno y es un reino de justicia. ¿Y qué es lo que quiere decir la justicia? La justicia lo que quiere decir que Dios le pagará a cada uno conforme a sus obras. En los gobiernos locales la gente roba y el juez roba y el abogado roba y el fiscal roba y no se le paga a la gente conforme a sus hechos. No en el reino del Señor, por eso la gente le corre, por eso ellos le corren al reino del Señor. ¿Por qué? Porque ellos saben que si lo que ellos están haciendo aquí fuera en el reino del Señor, gracias a Dios que no es en el reino del Señor, ellos tuvieran que pagar porque es un reino de justicia. Hermano, ¿usted ha pensado en lo injusta que es la justicia de los hombres? Déjeme decir, ¿usted sabe cuánta gente está presa sin haber cometido nada? Sencillamente porque fue el primero que agarraron y no tiene con qué. Como tanta gente hace cosas y andan por ahí mismo en la calle haciendo lo mismo. Tanto uno como el otro es injusticia, porque la justicia te lleva a pagar por tus hechos. Y aquí viene la gracia de Dios, que nosotros también debiéramos pagar por lo que hicimos, mas sin embargo la justicia de Cristo a favor nuestra, imputada, inyectada en nosotros, puesta en nosotros, entonces nosotros que éramos culpables, ese Jesús, ese Cristo, ese Rey eterno pagó, y es por eso que nosotros hoy tenemos esperanza, porque nosotros estábamos igual que el mundo. Y debimos ser castigados igual que el mundo. Y debimos haber pagado igual que el mundo. Entonces, ¿a qué viene esto? Que el que no ha creído en el Señor, usted está igual que el mundo y usted será condenado igual que el mundo, será juzgado igual que el mundo. Ya usted fue encontrado culpable igual que el mundo. Ya hay una sentencia encima de usted, pero hay esperanza todavía. Hay esperanza todavía, ahí está Cristo. Ahí está Cristo que todavía, si tú amaneciste vivo hoy y está vivo hoy, tómalo como una oportunidad que Cristo te dio para que salga corriendo a esa sentencia. Busque a alguien que cometa algo y la gente no quiere sentarse y mirar a un juez. Y si tienen dinero, buscan los mejores abogados porque nadie quiere ir a cumplir una condena. Y esa es condena humana que le ponen límite. Tú sabes que la condena de muerte eterna es sin límite y no es como oye a alguien decir que bueno, me condenaron a muerte, ¿verdad? Soy pecador, llegué en pecado al cielo, bueno, me condenaron a muerte. No, hermano, si fuera así, fuera fácil. Ok, ese sí ya se murió. No, esa muerte espiritual, tú vas a seguir vivo. Claro, tú vas a seguir vivo y tú vas a tener que ir al infierno con Satanás y ese bravucón que te ha hecho caer tantas veces, él estará ahí contigo y estará sufriendo igual que tú y peor que tú ahí junto. Y tú vas a querer morirte, pero no existe la muerte. Yo le ponía un ejemplo que a uno le cae una gotita de aceite y usted brinca y usted busca harina y se pone a propósito que si usted se quema friendo, nada más tiene que ponerse harina blanca ahí mismo de una vez y ya. No le voy a cobrar por la receta. Entonces, el fuego eterno es que te va a quemar y tú lo vas a sentir que te quema, tú vas a sufrir, pero no te va a morir. Es decir, ese es un sufrimiento eterno. Hermano, y si esto es verdad, y yo lo creo, es verdad porque lo dice la Biblia, ¿tú crees que yo voy a andar haciendo campaña? Entonces,
sigue hablando del reino, ¿verdad? El 7:21. Mira lo que dice el 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y quiero ser claro en esto. Usted va a oír mucho político en los púlpitos y muchos políticos aclamando a Dios. El Dios que ellos están diciendo es un nombre, no es la persona de la Trinidad, hermano. No te dejes engañar ni confundir. Ellos dicen Dios, y eso lo han dicho porque eso lo decían los políticos en el tiempo de Jesús. Incluso los fariseos creían, ¿verdad?, que ellos estaban haciendo bien, que el testimonio de Pablo, que él creía que con perseguir a los cristianos él estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces la gente menciona de Dios, es el nombre, no es la persona. La gente no conoce a Dios, y como no conoce a Dios, con toda la irreverencia, haciendo campaña, están mencionando a Dios y miran para arriba como los bateadores. Yo decía, como la gente que juega fútbol, cuando hacen un gol, ellos están mirando a Dios. El bateador cuando da un jonrón, él está mirando y que se lo está dedicando. Ese es el Dios de ellos, no es este. No es este. Este Dios, mire lo que dice este Dios, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Estamos hablando del reino donde el Señor gobernará. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por eso es tan necesario el fruto en el cristiano. Fruto en el cristiano. Porque eso es lo que se ve, el fruto, lo que tú estás haciendo. Si usted quiere ocuparse y no preocuparse, póngase a ayudar a alguien en la iglesia para que usted vea. Aquí hay hermanas y hay hermanos que necesitan ayuda. ¿Usted quiere aprovechar su tiempo? Siéntese con un hermano o con un jovencito de estos. Los jóvenes prefieren a los que no son papás. Para que estén claros. Yo le garantizo a usted que si yo le digo algo a Benji, él me escucha más fácil. Y perdonen que lo pongo siempre a él porque está aquí. Pero los hijos de nosotros no nos escuchan a nosotros. Gusto es que nosotros les pudiéramos grabar cuando ellos tienen una conversación con un amiguito hablando de nosotros para que usted vea lo que ellos dicen de sus papás. No, yo sé que usted no ve. No, yo sé que no. Yo no lo voy a poner a dormir abajo de la cama. No, yo no estoy hablando de Benji. Yo estoy hablando de las hijas mías. Oiga, si usted la oye, las conversaciones y se la grabara, lo que ellos dicen de nosotros, entonces ellos escuchan a otra persona. Entonces usted puede tomar una niña, tomar un niño y sentarse. Si usted tiene un tiempito y usted viene temprano aquí a la iglesia y sentarse y hablar de cualquier cosa, de lo que ellos quieran. Ellos no saben hablar mucho. Eso se está perdiendo, por si usted no se había dado cuenta. El diálogo se está perdiendo. Entonces, entiende. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Mire lo que hacen los políticos. Cuando ellos van a una iglesia, ellos vienen como si fueran cristianos. Y a mí me da una pena cuando yo veo una iglesia que tiene 40 y 50 y 60 años fundada, luchando, predicando contra el pecado, y viene un bandido, va un bandido de eso a un púlpito, dice a decir lo que va a hacer y para que los hermanos lo apoyen y que él es cristiano, y son tan descarados que hasta una Biblia se atreven ellos a llevar a la iglesia. Y cuando se van de ahí tiran esa Biblia y no... hermano, hay que abrir los ojos. No todo el que me dice Señor, Señor. Y ese es un engaño, mire, ese es un engaño aquí en América ahora. Ellos andan de iglesia en iglesia y de raza en raza. Gente que odia a los hispanos, un ejemplo, andan detrás de los hispanos. Gente que odia a las minorías de colores, andan detrás de ellos ahora en campaña. Ay, Señor. Yo no he terminado, yo lo que di fue la introducción, porque me interesa que terminemos porque si no lo termino nos quedamos en el aire. Y entonces, ustedes llevan la idea, ¿verdad? De lo que queremos decir es que nosotros tenemos un rey, nosotros tenemos un gobierno, nosotros no somos de este mundo, nosotros estamos esperando, ojalá que sea esta noche. Si no fuera yo tengo familia que no se han convertido, que es lo único que me preocupa.
Ojalá fuera esta noche, ojalá ustedes no me vuelvan a ver más y cuando estén buscando nos veamos allá arriba en el cielo. Hermano, Dios le bendiga en esta noche y vamos nos quedamos ahí mismo. Esto es la introducción. Sí, espero que haya sido de bendición, como le dije, y que de verdad valiera la pena que nosotros fuéramos valientes, ¿verdad? Y viniéramos a la iglesia. Dios le bendiga, hermano.